la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Este día viernes estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es Jeanette von Wolferdorf, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal. Jeanette, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Queríamos conversar contigo varias cosas. Una, yo recuerdo que tú desde hace mucho tiempo vienes insistiendo en un tema que es el tema de que se transparenten una serie de informaciones respecto de quiénes son los beneficiarios finales de las empresas. Que eso básicamente es señalar quiénes son el dueño final de una empresa. Y te quería preguntar, para partir con eso, ¿por qué razón eso habría de transparentarse? ¿Por qué no está pero implícito o explícitamente transparentado ya? Mira, hay que diferenciar uno en tener el registro nacional de dueños finales de empresas, beneficiarios finales, que en el caso de Chile, por la legislación vigente, implica concreto que personas que tengan sobre un 10% de propiedad final de una empresa, independiente de las cascadas que pueden haber entre una empresa y el dueño final, la persona natural, que se registra quién es finalmente el que tiene desde un 10% para arriba, porque implica que tiene un cierto control sobre la empresa, que es bueno conocer. Y es bueno conocer primero, antes de hablar de la transparencia hacia la ciudadanía, el periodismo, es importante que el Estado también tenga esta información, por ejemplo, para detectar concentraciones en el mercado. Debe ser una herramienta importante para la Fiscalía Nacional Económica. Debería ser un dataset importante para la Contraloría General de la República, al comprobar que las compras no se hacen entre familiares, porque en las compras públicas cuánto sirve cuando hay nombres de fantasía de empresas que se adjudican si no se saben cuáles son los dueños finales atrás, para descartar que no fue la hermana del encargado de compra pública de un servicio público que se adjudicó la respectiva compra. En subsidios pasa lo mismo. Ahora que tenemos una crisis económica, los subsidios que se traspasan al sector privado, ¿quiénes son los dueños finales de eso? También el propio Estado, con su sistema de control, debería saber eso para prevenir, por ejemplo, en las auditorías internas también. Chilecompra debería tener esta información. Es decir, hay los distintos organismos y ante todo también el Servicio de Impuestos Internos para evitar la evasión de impuestos, y el Estado de Chile en materia de cooperación internacional en temas fiscales contra el lavado de dinero, la UAF, debería contar estos datos. Es decir, no son solamente datos para transparentar, sino que se necesitan también desde un punto de vista muy técnico para prevenir mejor y detectar mejor actividades ilícitas o criminales. Entonces, ahora, Jeanette, la segunda parte de mi pregunta tenía que ver con ¿por qué eso no es explícitamente transparente? ¿Por qué alguien tendría la intención? No tengo ninguna seguridad de que en todos los casos sea para tratar de encubrir un delito, pero ¿por qué alguien tendría la intención de no transparentar que esa persona es el beneficiario final de una empresa? Pueden haber muchos intereses en no querer mostrarlo por esconder concentraciones de mercado, por ejemplo, o por no querer mostrar justamente relaciones indebidas que existen en actividades que tienen que ver justamente con compras públicas, con subsidios, subvenciones, y
Y hay que recordar que en Chile, ante todo, este registro ni el Estado lo tiene. El Servicio de Impuesto Interno, cuando se partió el compromiso dentro del gobierno abierto, del cuarto plan de gobierno abierto, el compromiso 11 dice que Chile va a crear una propuesta conceptual de dueños finales de empresa. Eso fue algo que impulsó el Observatorio Gasto Fiscal junto con Chile Transparente. Y cuando partimos, el Servicio de Impuesto Interno dijo que ni el servicio tiene estos datos de forma actualizada y consideraba que aproximadamente un tercio de las empresas en Chile tenía estos datos actualizados. Esto implica para nosotros como país que no cumplimos la norma antilavado de dinero y prevención de corrupción que propone la OECD y el Grupo de Acción Financiera, GAFI, y hemos hecho avances junto con la UAF y con el Servicio de Impuesto Interno, y Chile Compra. Hubo una mesa de trabajo que hizo una prepropuesta conceptual justamente como resultado de este plan de gobierno abierto. Fue a consulta hace 2 meses atrás, pero en el hecho, esto es una propuesta conceptual y lo que falta es que el Ejecutivo mismo empiece ahora las acciones para impulsar que tengamos efectivamente un proyecto de ley que crea este registro, porque vemos que en la región, países como Uruguay, Panamá, Argentina, Costa Rica, República Dominicana ya tienen registros. Estamos como país quedando atrás en una legislación que es OECD, pero la región está avanzando y Chile propuso hace poco una modernización de su ley de compra públicas y proponiendo que al alero de esta ley de compra pública se crea información de los dueños finales de empresas que venden al Estado. Esta es una propuesta absolutamente insatisfactoria porque no hay enforcement, no hay una institucionalidad que fiscaliza esa información y además hay un interés mucho más allá de las compras públicas para que efectivamente existe este registro nacional de dueños finales de empresas que por supuesto a mi juicio debería ser público también, de acceso público, tal como ya Europa lo propone en su quinta directiva antilavado de dinero. Y ahora, Fernando, pasó algo muy interesante porque en el marco del debate del proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, que está en sus días finales, un grupo de senadores en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto propuso como compromiso del Ejecutivo de que el gobierno el próximo año tiene que encaminar medidas legislativas y administrativas para empezar a crear este registro según estándar internacional. Pero justamente hoy día es un día clave porque esto se va a ir a debatir de nuevo en la comisión mixta porque el gobierno rechazó la indicación y hizo lo posible para que esto no entrara a la ley de presupuesto como compromiso para el próximo año. Sí, estaba viendo hace algunos días unas declaraciones que hizo el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, quien él habló, y lo tengo aquí subrayado, que en Chile dijo, la evasión entre IVA e impuesto a la renta es en torno al 7 u 8% del PIB, que es una salvajada de plata, Janet. La evasión todos los años. Y además señala que es mucho más fácil que una administración tributaria extranjera consiga datos de una persona que tenga platas en Chile a que sea el Servicio de Impuestos Internos el que lo haga. ¿No se ha avanzado mucho en esa situación? Tenemos hoy día una tremenda discusión por una denuncia que hace una persona como Gino Lorenzini de Felicia y Forrado sobre el presidente de la República y su relación con unas empresas. ¿Cómo se puede saber si eso es verdad o si eso es si eso es mentira, si es que no tenemos los datos?
Claro, ahí hay no quiero referirme específicamente a este caso, Fernando, pero hay que pensar también que en el caso de los fideicomisos ciegos, de los blind trusts, en principio la información del dueño final no puede ser pública porque se contradeciría al concepto de que tiene que ser ciego el fideicomiso. Lo que igual no deja de ser un problema porque esta figura, estos conceptos efectivamente son más bien creados para figuras políticamente expuestas o líderes políticos que no tienen tanta fortuna. Y aunque hay una regulación y una supervisión de la CMF, efectivamente siempre queda la duda cuán ciego efectivamente son estos blind trusts. Y el mismo debate se pudo observar también en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, donde efectivamente vemos que es la mejor solución dentro de lo posible, pero siempre queda la duda efectivamente cuán ciego es. Pero para el registro de beneficiarios finales y la transparencia, considero que esta figura no debería ser parte de un registro público, porque contradeciría al concepto de un blind trust, pero sí, en general, la Gafi recomienda, a propósito de trusts, Anstalt o fundaciones, que son dueños finales de estructuras de cascadas de empresa, recomienda que esto también entran en el registro final dueño de empresa y que también en el caso de Europa, si entrarían, deberían ser públicos. Europa hizo un paréntesis a esta figura jurídica, es pendiente en Europa, solamente capta las estructuras empresariales que terminan en persona natural, no en una persona ficticia como una Anstalt o un trust, que es todavía algo que Europa tiene que seguir legislando, pero se entiende que en esta dirección debería ir la legislación en Europa, y cuando hablamos eso en Chile, sin duda alguna, es un aspecto que también deberíamos debatir en Chile. Estamos conversando con Janet von Wolfersdorf, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal. ¿Cuál es a tu juicio, viendo análisis comparativo con otros países, un posible modelo o por lo menos una situación que genere una mayor transparencia y un mayor control a posibilidades de corrupción en el ámbito de los dueños finales de empresas, como tú lo has llamado? ¿Dónde tú podrías ver algún tipo de búsqueda de una situación que podría traerse también al país? Como ejemplo de países que nos sirven para Chile, destaca de todas maneras la Unión Europea, donde los países tienen que avanzar en estas legislaciones en concretas. En Chile, debo decir, para contar algo de historia, Fernando, nosotros que tratamos de impulsar este registro desde años ya en Chile, cuando partimos como Observatorio de Gasto Fiscal observando las compras públicas, nos dimos cuenta que no podemos decir algo en concreto sobre la concentración en el mercado público, porque no sabemos si de una licitación donde hay dos oferentes, los dos oferentes no son el mismo dueño final, por ejemplo, y que participan en una licitación manipulando los precios, más encima, y además fingiendo competencia. Y como desde años impulsando eso, quiero comentar también que a mí, en lo personal, me preocupa que los gremios empresariales en Chile no se han hecho parte
de impulsar legislación en respecto, porque como tú preguntabas al inicio, en realidad cuando el empresariado está haciendo bien las cosas, no tiene por qué no querer mostrar la cara detrás de la empresa, porque de eso se trata, de mostrar quiénes son los dueños de un terreno cuando pasa una concesión y se beneficia, o pasa una expansión de la urbe, de la ciudad, y un terreno se beneficia especialmente. Bueno, es importante saber quién está atrás para así prevenir los conflictos. Y cuando también en la actividad empresarial en general, tú sabes quién es la persona, cuál es la cara, cuáles son los ojos, cuál es la persona detrás de una empresa, esta persona en su directorio va a tener mucho más interés en hacer las cosas bien de cara frente a las comunidades y el medio ambiente, por ejemplo. Porque le pones el responsable final de forma clara, que a nivel bursátil, por si acaso, tampoco es tan fácil de detectar por la estructura de cascadas que están relacionados con las empresas listadas en bolsa. Pero hay muchos argumentos, y por estos muchos argumentos por los cuales hay que avanzar y por los cuales Europa legisló y ya tiene su quinta directiva anti-lavado de dinero, además contra el lavado de dinero del crimen organizado, que también es un aspecto sumamente importante en Chile, donde vemos el narcotráfico con los riesgos que implica. Con todos estos argumentos, hemos, por ejemplo, pedido reunión a la SOFOFA, junto con Chile Transparente, con el Observatorio Gasto Fiscal, y SOFOFA ni siquiera ha querido darnos reunión para conversarlo, aún siendo estándar OECD. Yo pienso que para nosotros como país es sumamente importante entender, si queremos ser OECD, no podemos elegir cuál regla nos acomoda y cuál regla no nos acomoda. Si queremos ser OECD, tenemos que aceptar los estándares en general, y eso es la invitación también. Hay algunos gremios con los cuales hemos tenido más acercamiento, los proveedores del Estado han estado muy interesados en avanzar en este registro, pero de calidad, y para que sea de calidad tiene que ser a nivel nacional y no al alero del registro de Chile Proveedores. Y hay cámaras más locales también, que también han estado interesados en ver cómo apoyar, pero el empresariado grande no ha sido un impulsor de eso, de hecho ha frenado los debates incluso. Y mientras tanto vemos eso en Chile, vemos que un país vecino como Argentina, en plena pandemia, impulsó legislación y está avanzando en crear su registro. Panamá, Uruguay, con todo lo que es su historial en materia tributaria, ya tienen registros. Costa Rica tiene un registro que es transparente, y nosotros como Chile efectivamente no podemos darnos el lujo de no avanzar. Justamente como tú mencionaste, la cifra de Michel Jorat, 7-8% de posible evasión en Chile sobre el PIB, son cifras altísimas que deberían preocuparnos, y sin duda alguna estos riesgos, por ejemplo, de evasión son aún más altos cuando la economía es cada vez más digitalizada, lo que hace necesario darle realmente al Servicio de Impuesto Interno todas las herramientas para evitar, por ejemplo, también el riesgo de la evasión, y si vemos todos los otros riesgos del narcotráfico, darle a la UAF todas las herramientas para que pueda ir contra los flujos de dinero, detectando los flujos de dinero del crimen organizado. Para todo eso se necesita este registro nacional de beneficiarios finales, y desde la moneda todavía no han habido señales de querer impulsar eso. Janet, ¿qué tanto de esto que estamos conversando puede tener cabida, por ejemplo, en herramientas que tengan rango constitucional? Estoy pensando si es que acaso muchas de estas cosas eventualmente pueden ser parte de una conversación constituyente, constitucional, con miras al proceso que se viene encima. Si puede haber algo de este tipo de medidas que tú estás diciendo que tienen esa calidad de rango constitucional.
Y a mí me encantaría que en el debate constitucional entre la pregunta sobre la transparencia, los datos, no solamente del Estado, sino también de la economía. Necesitamos entender mucho mejor lo que está pasando en la economía para ir preveniendo y todo lo que tiene que ver con entender mejor, ante todo, actividades ilícitas, concentraciones. Necesitamos esta información como principio de regulación de los mercados. Tenemos que basarnos en información y eso implica en el siglo XXI datos oportunos. Pero a la vez pienso que no hay que como maximizar el debate constitucional, porque si estas cosas, todas estas reformas, no somos como país capaz de impulsarlo antes de que efectivamente tengamos el debate constitucional en curso, todo va a tratar de solucionarse en este debate constitucional, y que sería un error. Y por eso ahora es la oportunidad que ojalá los gremios y el gobierno también se suman y impulsemos reformas sin necesidad de ver todo esto reflejado en el debate constitucional, sin ponernos al día, porque es un ponernos al día, no es ser avanzado, innovador, sino sin ponernos al día en varias temáticas como esta de beneficial ownership o transparencia fiscal en general. Efectivamente lo que va a pasar es que todo esto se va a debatir en el marco de la convención constituyente, pero esto seguramente va a tensionar más el debate más allá de lo necesario. Por eso es tan importante ir avanzando ahora para adelantar reformas y no apostar que todo tiene que solucionarse en el propio debate constitucional. Sí, por ejemplo, una de las medidas que cada cierto tiempo se discuten, Janet, en torno a transparentar más los datos, es si es que debiera, por ejemplo, Chile tener una situación tributaria donde básicamente tú pagas los impuestos sobre utilidades devengadas, punto. Haces una utilidad y esa utilidad paga impuestos, no tiene condicionantes, no tiene asteriscos, no tiene numeritos que al pie de la página. En algún momento dado se discutió eso. Yo me acuerdo cuando estaba todavía el FUT, y diciendo que básicamente por qué no se hacía como otros países, como en el caso de algunos países europeos, como Estados Unidos, donde tú pagas los impuestos sobre la base de las utilidades devengadas y es mucho más transparente aquello. En Chile, bueno, finalmente, ¿qué tipo de sistema podría avanzarse para que este 7 u 8% del PIB que se evade todos los años no sea una tremenda carga sobre las posibilidades que el país tiene? Justamente para eso el beneficial ownership, el registro es fundamental para el Servicio de Impuesto Interno como herramienta. Pero quiero aprovechar de comentar también, dado que mencionaste algunas cifras, que por ejemplo en nuestro sistema tributario hay algunos impuestos que están sumamente bajos y otros que no sabemos bien cómo tributar. Me refiero al capital. Y me refiero a la situación de que hoy día vemos la automatización acelerada y vemos que el capital aumenta cada vez más su valor y los ingresos del capital versus los ingresos de los que tienen solamente empleo van bajando. Y esto es sumamente sensible porque no sabemos bien cómo crear un sistema tributario sobre este capital, sobre los dueños de futuras empresas que van a estar automatizados, cada vez más automatizados. Y ahí entra en el debate algo muy interesante que es el concepto de la predistribución, que implica crear, ojalá, capital que sea de los ciudadanos, hacer que los ciudadanos tengan capital para que cuando después el terreno aumenta de su valor, cuando las acciones o las inversiones de venture capital aumentan su valor, ya antes de aumentar valor eran como de hecho inversionistas de este capital.
Por eso es predistribuir antes de que aumente su valor, para no poner todo el foco en una economía automatizada, en arreglar todo ex post. Es un concepto muy interesante porque de este capital básico universal, que puede ser un fondo de inversiones que paga dividendos a grupos vulnerables, este capital básico universal es justamente la herramienta adecuada para pensar en futuro en ingreso básico universal, que es muy interesante. Y el otro concepto que mencioné antes, estos impuestos que vemos que son muy pocos hoy día en Chile en recaudación, son los impuestos a la herencia, que igual me llama la atención porque si tú lo miras como porcentaje sobre el PIB, recaudamos en Chile 0,06 y si uno quita 2 años que han sido excepcionales en los últimos 10 años, recaudamos 0,04% del PIB. En la OECD también es poco, pero es 0,1 a 0,5%. Y en general esto es algo que debería hacernos pensar en el momento donde vemos, por ejemplo, la data del World Inequality Database, que muestran que Chile tiene una desigualdad de los 10% más acomodados, que es tan alto que solamente países en África nos superan. Y que esto no es bueno para una democracia que quiere ser estable. Es importante pensar qué hacer para que las fortunas no se traspasan así tal cual de una generación a la otra, también vía trusts, por ejemplo, y pensar cómo hacer que de ahí llegan también ingresos a nuestra nación. Y a mí me encanta mucho la idea filosófica de que estos ingresos no necesariamente tienen que ingresar al Tesoro General, sino podrían justamente ir alimentando el capital básico universal, el fondo de inversiones que reinvierte en la economía lo que otros empresarios han creado durante su vida, que esto beneficia las inversiones en otras empresas, pero que los dividendos de eso benefician directamente a la ciudadanía, que son nuevos conceptos, Fernando, y que tienen mucha relación con la filosofía de este gran pensador John Rawls, que escribió sobre justicia, un libro maravilloso, pero que también escribió sobre la necesidad de que no podemos sostener nuestro sistema en un capitalismo que redistribuye ex post, como el welfare capitalism, lo llamaba en inglés, sino necesitamos un sistema donde ojalá muchos ciudadanos son copropietarios, son inversionistas en la economía local, para que cuando a la economía le va bien, a la ciudadanía le va bien también. Sí, eso que tú estás diciendo, de alguna manera, de alguna forma, resuena en algunas cosas que se han conversado en el último tiempo. Creo que fue la misma papelera hace pocos días o pocas semanas que anunció que tenía un proyecto de distribuir un porcentaje de sus acciones entre sus trabajadores, pero no sé en qué quedó eso, pero por lo menos fue anunciado. Y creo que hay bastantes empresas alrededor del mundo que tienen justamente ese criterio, que invitan a los trabajadores a ser propietarios de sus empresas también. Claro, está el ejemplo, ante todo, de José Luis del Río con Fideosur, que es interesante porque... Sí. Exactamente, es anterior, tienes toda la razón. Sí, porque es el sindicato que se va con el avance de las utilidades, se van ganando su 20%, pero lo interesante es que ahí, de hecho, los trabajadores están interesados en la automatización, y eso es importante, porque la automatización no se puede frenar desde los sindicatos, porque si no la empresa quiebran o llega una empresa que ya está automatizada. Pero en este caso, cuando una empresa como Fideosur se va automatizando, cuando incluso alguien pierde su empleo por este proceso, sigue siendo o puede seguir siendo dueño a través del sindicato y ganar con la empresa a través de ser propietario de la empresa. Y estas son conexiones que me parece sumamente interesantes, pero más allá de que una empresa comparte algo de sus shares, de sus acciones con sus trabajadores,
me parece que tenemos que pensar también en el capital a nivel país, el capital básico universal, porque pueden haber empresas que ya no van a tener muchos empleados. Y en este caso, repartir acciones a muy pocos empleados no va a ser la solución. Sí. Por eso hay que combinar soluciones como de empresas particulares como Frío Sur de José Luis del Río, con esta pregunta más estratégica como a nivel país, cómo crear lo que sería como el fondo de pensiones de Noruega, no es de pensiones, pero es un fondo manejado de forma autónoma, profesional, y que invierte en el caso noruego para aportar al gobierno, pero en realidad en el caso de Chile, cuando hablamos de capital para la ciudadanía, tenemos que avanzar hacia lo que Stiglitz, Ray Dalio, el World Economic Forum ahora están invitando, crear estos vehículos de inversión, pero para pagar dividendos directamente a personas que son los que más lo necesitan. Janet von Wolferstorff, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Igual, Fernando, que tengan buen día. Chao. Gracias. Si quieres escuchar La Clave en tu